Y a continuación otro de esos temas que levantan la curiosidad, sin duda. Por una parte y por otra quizás el miedo. Cazadores de vampiros, entre el mito y la realidad. Es un tema que nos propone, bueno, pues vais a conocer al siguiente ponente. Él es periodista, no hay que perderse sus artículos en el periódico público.es, muy interesantes. Ha sido corresponsal de la agencia EFE en Rusia, Japón, Corea del Sur y Uruguay. Ha cubierto acontecimientos en Asia, Europa y América, incluida la guerra de Chechenia. Extenso bagaje, ha sido profesor en varias universidades internacionales, es especialista universitario en historia militar y en servicios de inteligencia acreditados por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Estudia desde hace décadas el fenómeno del vampirismo. Lo ha estudiado además sobre el terreno en lugares como Rumanía, en Rusia, en Grecia, Estados Unidos, España, China, Japón y Bolivia. Me refiero evidentemente a Juan Antonio Sanz. Un aplauso. Hasta aquí. ¿A dónde tengo que apuntar? Yo no voy a tener problemas porque yo utilizo grimorios y otras cosas, y no computadoras. Bueno, habéis escuchado un poco mi currículum profesional, que es el de un periodista especializado en información internacional. Y era claro, como un periodista se puede dedicar a los vampiros. Bueno, eso impide que en unos tiempos como en los que vivimos actualmente, algunos nos volvamos locos. Mi ponencia, mi charla, va a ser, aunque nos lo parece un poco seguida, la continuación de la de Miguel Ángel. Durante todos estos años en los que he estudiado el mito... ¿Se puede bajar un poquito la luz? Y así lo hacemos como más íntimo y tenebroso. A ver, ¿dónde tengo que dar? Para pasarlos. Vale. Y si quieres señalar algo... No. Simplemente para adelante y para atrás. No sé lo que estaba diciendo ya. Bueno, esta es la continuación por una cuestión. A mí me han hecho muchas entrevistas sobre el tema del vampirismo y desgraciadamente cuando se tuerce la entrevista al principio es cuando me preguntan: ¿pero tú crees en los vampiros? Y yo pregunto esto después de haber escuchado a Miguel Ángel. Una pregunta que ha quedado aquí colgando es, ¿tienen alma los robots? Si podemos llegar a concluir que los robots tienen alma, o la inteligencia artificial tiene alma o tiene conciencia, yo me quedo acojonado, porque eso significa que es más fácil que existan los vampiros a eso. Y no lo digo como una afirmación retórica. Los vampiros efectivamente es un mito, pero también es una anomalía en la historia de nuestras creencias, de las religiones y demás. De la misma forma que un gusano que de pronto piensa, un gusano artificial sería una anomalía. El vampirismo es la búsqueda de un mito que se puede mirar desde el principio de los tiempos. Esta mañana Miguel Ángel Pertierra hablaba de la diosa Sekhmet, la leona, que muchos de los que habéis estado en Egipto pues podéis abrazarla o habéis podido abrazarla y demás. Sekhmet es la diosa vampira. Hay un libro, el libro de la vaca, no el manuscrito sino el papiro de la vaca, que cuenta la historia de cómo los humanos se pusieron demasiado fanfarrones, atrevidos con los dioses, y en un momento determinado se rebelaron y los dioses mandaron a Sekhmet. El papiro nos cuenta cómo Sekhmet anduvo entre los humanos y bebió su sangre.
era una diosa vampira, lo que hoy podríamos atribuir en una mitología vampírica a una entidad de este tipo. La engañaron después, hicieron una especie de mezcla de sangre y cerveza y la emborracharon y, bueno, dejó en paz a los pocos humanos que quedaban. La historia del mito vampírico, y vamos a llamarlo así, me alejo un poco de lo que he dicho, de que a lo mejor los vampiros pueden ser reales, se remonta incluso a la Biblia, a los primeros capítulos del Génesis. En la Biblia se refiere a esta persona, a esta entidad o a esta divinidad o a este personaje bíblico 2 veces, pero en algunos textos bíblicos judíos habla de ella más, y me refiero a Lilith. Lilith, la primera mujer, aquella que fue creada a partir del barro, y a partir del barro era una igual con Adán, no salía de una costilla de Adán. Se dice que Lilith se rebeló porque ella quería hacer el amor con Adán encima, se cabreó y se marchó, y pasó a vivir entre los demonios. Tuvo progenie con los demonios y aparecieron los vampiros. Esa es una de las teorías. Lo que quiero decir es que el mito vampírico se remonta pues casi al principio de la historia, y siempre han aparecido de una forma u otra. Yo he buscado este mito pues incluso desde que era muy niño, pero sobre todo después, aprovechando mi trabajo como periodista, desplazándome por bastantes lugares. El último lugar en el que estuve fue Rumanía. Esto es un mapa de Rumanía. El libro de Drácula, que para mí es la esencia, es una biblia del vampirismo. Lo podemos leer como una novela, pero es mucho más que una novela. Ahí aparecen todas las claves para entender cómo era el mito vampírico a finales del siglo XIX, en 1897, pues Bram Stoker, el autor de Drácula, bebe en toda esa tradición y la refleja en esta novela. Si no la habéis leído, os la aconsejo. Es una de las mejores obras literarias de la historia de la literatura, y es clave, porque el mito vampírico se basa en eso, es una juxtaposición de historia, de folclore y de literatura, y a partes iguales. Y es en ese engranaje en el que podemos trazar pues una historia del mito, ¿verdad? Voy a tomar un poquito. A ver si esto funciona. Este es mi libro, Vampiros Príncipes del Abismo. No esperéis encontrar aquí un tratado de vampirismo, pues sobre todo a veces es un libro de viajes, y yo cuento pues todas mis peripecias a lo largo de todos los países que antes ha citado Pedro, buscando este mito. No he visto ningún vampiro en todas estas búsquedas. He conocido a gente que decía que sí que creía en los vampiros y que los había visto. Yo no los creí, pero sin embargo reflejé sus pensamientos. Goya es una de las representaciones en las que el vampiro podría aparecer, y esto es bastante anterior al Drácula de Bram Stoker. Una de las primeras reflexiones acerca del vampirismo aparece en un cuento que se publicó en 1819, creo que fue, El vampiro, de John William Polidori. Nació en esa misma noche, en esa misma serie de noches, junto al lago Le Mans, en Suiza, cuando Lord Byron, Percy Shelley, su esposa Mary Shelley y John William Polidori y la hermanastra de Mary, Claire Claremont, se reunieron y empezaron a hacer una especie de concurso a ver quién hacía el cuento fantasmagórico más terrible. Solamente surgieron dos relatos, el de Frankenstein y el moderno Prometeo de Mary Shelley, y el vampiro de John William Polidori, que era el médico de Lord Byron. Ahí en este cuento ya se ofrecen algunas de las principales características de ese vampiro, que a lo largo del siglo XIX pues habría de reflejarse en novelas, en las pinturas y en el resto de manifestaciones artísticas, y sobre todo en el siglo XX, como también en el séptimo arte, en el cine.
Esto, que parecería una escena vampírica, en realidad es un cuadro que simplemente refleja una escena de la Divina Comedia de Dante, pero me parece bastante representativo. El vampiro. ¿Qué es un vampiro? Un vampiro es una entidad, un ser, y estoy hablando desde el punto de vista folclórico, podéis decir antropológico o incluso histórico, que en un momento determinado traspasa esa barrera entre la muerte y la vida y se convierte dentro del ambiente y de la atmósfera en la que viven los vivos, se convierte en un no muerto. No llega a estar vivo, pero está ahí. Y es la alquimia de la sangre la que le permite funcionar. De la misma manera que a un robot es ese conjunto de algoritmos el que le permite estar funcionando, incluso parecer que tiene su propia inteligencia. A mí, desde luego, o a una persona a lo mejor del siglo XIX le planteas, una persona con educación e incluso con cierto grado científico, le planteas las dos cosas, que una serie de algoritmos puedan llevar a una inteligencia a manifestarse y que pudiéramos tener en el otro lado a un ser que proviene, que es una anomalía, es verdad, vital, pero que puede estar ahí. Seguro que creería que un vampiro es mucho más factible de ser que un robot que sienta. Nosferatu. ¿Por qué ese interés en el vampirismo? El vampiro nos ofrece uno de los mayores miedos del ser humano, y es el miedo al retorno de los muertos. Aquí alguien a quien ya sabemos que no puede estar aquí, de pronto aparece. Y esa es la característica que lleva a establecer también una contraposición entre el vampiro y el cazador de vampiros, que es lo que os voy a comentar hoy. Si hay un vampiro, en toda historia de vampiros, toda historia de vampiros no puede existir si no hay un cazavampiros enfrente. Y casi todas las novelas, casi todas las manifestaciones artísticas, sobre todo en el cine, aparece como esa lucha entre el bien y el mal. Una lucha que además se remonta muchísimo tiempo. Una de las representaciones del vampiro es el dragón, ese ser también mitológico que no se sabe de dónde, pero aparece y pretende como gran depredador apoderarse y acabar con el ser humano. La lucha entre San Jorge y el dragón en Europa del Este, es un sitio que conozco un poco de haber viajado por allá, no he vivido, pero sí he viajado. La lucha entre San Jorge y el dragón es una representación del cazador de vampiros con el vampiro. ¿Por qué? Porque manifiesta esa idea de que el bien debe sobreponerse al mal. Y el vampiro es la mayor manifestación de maldad que puede haber entre todos los seres mitológicos que tenemos a partir del siglo XVI-XVII. Un kit de cazador de vampiros. Este podría ser una de las representaciones de un cazavampiros por excelencia. ¿Sabéis quién es? ¿A quién representa? A Abraham Van Helsing. Abraham Van Helsing es un cazador de vampiros literario, pero que está basado en diversos personajes históricos reales, como veremos más tarde. Aquí no sé si es Peter Cushing, pues es uno de los que mejor ha representado ese papel de cazador de vampiros. Ahí vemos que está con una estaca de fresno, solía ser, o sea, eran las mejores, de espino blanco también, y con una maza o un martillo. Cuando veáis una de estos kits cazavampiros y no veáis la maza, ya podéis dudar, podéis dudar de casi todas las que aparezcan, porque normalmente son creaciones para sacar buenos dineros. Pero nadie puede clavar una maza así en el cuerpo, en el pecho de alguien, o sea, una estaca, si no dispone de una maza. Los cazavampiros. Es en Europa del Este, sobre todo en Rumanía, los Balcanes y Europa Central, donde aparecen a lo largo del siglo XVIII y XIX, aparecen las principales
características del cazador de vampiros. Hay dos modelos esenciales. Uno es el sabatario, que decía, sobre todo en la zona de Rumanía y norte de Serbia, que podían ser cazadores de vampiros aquellas personas nacidas en sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es el día del sabbat. Sobre él no tenían influencia alguna las entidades demoníacas o presuntamente malignas como podrían ser las brujas. En el sabbat las brujas se olvidan de todos los demás y van al disfrute de su fiesta. La otra posibilidad, los otros grandes cazadores de vampiros que podemos encontrar en Rumanía, son los llamados dampires. No vampiros, sino dampires o dampiros, con DH. El dampir o dampiro es un híbrido entre un vampiro y una mujer humana. No entre un hombre humano y una vampira, no. Es una mujer humana la que da luz. Una vampira nunca podría crear vida desde algo que está muerto. Una de las características de los vampiros es que cuando... Todo esto lo estoy hablando, repito, desde el punto de vista folclórico, leyendas, literatura y demás. No doy por sentado nada. Una de las características de los vampiros es que cuando vuelven, a quien primero se acercan es a las personas más allegadas. Lo primero a su viuda, a sus hijos, hermanos, padres, y es ahí donde cometerían las mayores mortandades. Esto se daba así porque normalmente cuando en un caso de epidemia había muertos y esas epidemias de pronto eran atribuidas a un fenómeno vampírico, los más cercanos eran precisamente quienes morían. Un dampir o dampiro puede ser, por ejemplo, si recordáis la película Blade. Yo no voy a hablar de cine porque entonces no acabaríamos. Hay miles casi de películas o cientos de películas referidas al fenómeno de la lucha entre un vampiro y un humano o un semi-humano, un superhéroe. Pero los cazavampiros no son superhéroes, como tampoco los vampiros son superhéroes. La atracción que el fenómeno del vampirismo tiene hoy en día entre mucha gente joven es, por una parte, la posibilidad de convertirse en alguien al margen de la sociedad, pero más poderoso y temido por esa sociedad, y eso sería un vampiro. Pero también, además, tiene capacidades que no tenemos los seres humanos: ver en la oscuridad, no necesitar alimentarse salvo de sangre, ser eternos, que no inmortales, porque vamos a ver cómo pueden ser aniquilados los vampiros y con bastante facilidad, y sobre todo esa falta de empatía que los sitúa al margen de todo eso. Para un adolescente es maravilloso. Un adolescente querría ser vampiro y poder vengarse de esa manera de todo el mundo, y además ser un vampiro bello que puede tener la atracción de sus compañeros. Este es uno de mis cuadernos. Yo tengo montones de estos cuadernos. Utilizo el ordenador también, pero prefiero reflejar ciertos escritos de esta forma. Como no tenemos mucho tiempo, a ver quién es este. Aquí aparece una exhumación de un cadáver. Cuando estuve en Rumanía todavía escuché los relatos acerca de los llamados mutiladores de cadáveres. Ese es un tipo de cazavampiros muy interesante. Yo creo que puedo empezar ya a referirme a ellos. En el siglo XVIII, cuando se dieron todas las condiciones para que pudiera extenderse los rumores sobre una epidemia de vampiros a partir de las grandes enfermedades. No hubo epidemias tan grandes como las pudo haber a finales de la Edad Media, a principios de la Edad Moderna, epidemias de peste y otras enfermedades muy fuertes. Sin embargo, cualquier tipo de enfermedad que pudiera atenazar las bases o la subsistencia de una aldea venía a considerarse sobre todo una posible epidemia vampírica. Una de las teorías que hay y que yo defiendo
es que el vampirismo llegó a esa parte de Europa procedente de Asia. Es en esas etapas, a partir de la Edad Moderna, a finales de la Edad Media, cuando el Imperio Otomano se va extendiendo. Yo he viajado por Turquía, pero no investigué entonces el fenómeno vampírico, pero son numerosas las alusiones por parte de historiadores turcos a este tipo de revinientes, seres que vuelven de la tumba y se convierten en una amenaza para la sociedad. Todas esas leyendas pasaron en primer lugar a Grecia. En Creta, por ejemplo, son numerosísimas las leyendas que ves que su origen es un origen musulmán, por parte de los turcos que estuvieron allí, y después a la Europa continental. A partir de esa situación, bueno, pues va subiendo esta oleada también apoyada por las migraciones gitanas desde Asia Central. No ya desde la India, sino sobre todo de Asia Central, lo que hoy en día es el ex-Asia Central soviético, o el Asia Central ex-soviético. Pues sobre todo desde Uzbekistán, la zona que hoy día es Turkmenistán, pasando por la antigua Persia, hoy día Irán, y moviéndose siempre hacia el oeste. Y es en estas circunstancias cuando todas estas leyendas pues van poco a poco arraigando. Por supuesto, en Europa había narraciones, cuentos, relatos vampíricos, pues desde los draugr escandinavos o nórdicos hasta todas las cuestiones, los mitos célticos, las banshee y otros de Irlanda y lo que es hoy día el Reino Unido. En España también teníamos algunas leyendas, las Xuxonas y otras, y después comentaré una leyenda especial, la del Conde Struch, si da tiempo, que ya lo tenemos que situar en la Edad Media. Pero no hay una denominación específica que diga este ser era equivalente a un vampiro. Sin embargo, en muchos casos, en el caso de España, cuando oímos hablar de aparecidos, viene a ser el equivalente a un reviniente de revenant, o sea, un retornado. Y retornan normalmente también, y eso sí coincide en nuestro país, al seno de su familia. No un aparecido no vuelve y se va a la aldea o al pueblo de al lado, no. Vuelve a donde están sus familiares y toma venganza de antiguas cuitas u ofensas que se le han hecho. El caso de los mutiladores de cadáveres, que me voy por las ramas. Los mutiladores de cadáveres eran grupos de cazadores de vampiros, entre comillas, perteneciente a alguna etnia gitana, sobre todo en lo que fue el banato de Timisoara. Esto es, no sé si habéis estado en Rumanía, está en el oeste de Rumanía, al oeste de Bucarest. En 1718 hubo un tratado que cambió la historia de Europa, aunque no lo conozcamos, el Tratado de Passarowitz, entre lo que era el Imperio Austriaco y el Imperio Otomano. Partes del norte del Imperio Otomano, en Europa, pasaron a formar parte del Imperio Austriaco. Pero Austria consideró estas zonas como una zona, digamos, paraguas o bumper o de parachoques ante posibles futuras invasiones otomanas. Las llenó de unos campesinos que se llamaban haiduks o haiduques, también se les lee en español. Eran, si conocéis la historia de los cosacos, o habéis oído hablar de los cosacos en lo que hoy día es Ucrania y el sur de Rusia, por la zona de Rostov-na-Donu, Rostov sobre el Don, pues que vivían en sus aldeas que podían cambiar no eran nómadas, pero podrían ser seminómadas. Y ellos tenían una sociedad guerrera, pero se dedicaban a pastorear y también a cultivar. Esos eran también los haiduks. Bueno, pues en muchas de estas aldeas, a lo largo, sobre todo a principios del siglo XVIII, empezaron a darse sucesos de posibles casos de vampirismo. Y eso llegó a los oídos de la corte imperial en Viena y mandó a su gente para que pudiera investigar qué es lo que estaba pasando allí. ¿Y qué pasaba? Pues que alguien moría otra persona. Las características de la muerte no acababan de entenderla, no era una muerte violenta, era una muerte, pues muchas veces por sofocación. No es que de pronto aparecieran las personas con agujeros en el cuello, pero daba lo mismo, porque esa es otra de las confusiones.
Si bien el vampirismo está asociado perfectamente a la sangre como el vampiro necesita de la sangre para poder subsistir en esta realidad nuestra, también puede ser muy fácil decir que el vampiro necesita la energía vital. No estamos hablando de los vampiros psíquicos que podremos encontrar, pueden ser estudiados en nuestra sociedad, no, estamos hablando de otra cosa. Las características de las personas que antes de morir decían que habían sido atacadas por vampiros, por alguna presencia, seguramente producto de una pesadilla, era que había intentado sofocarle, dejarle sin respiración, y aparecía muchas veces con tumefacciones en el cuello. Eso es muy, muy, muy interesante. Entonces, cuando esto sucedía, llamaban, si tenían a un dampir de estos a mano, bien, si tenían a un sabatario que podía... La característica de los sabatarios es eso, son personas normales, pero por haber nacido en sábado tenían el don de poder ver a vampiros, a brujas, a endemoniados y a fantasmas, lo cual también era un don bastante, era un defecto importante, era muy peligroso. Pero si no tenían a ninguna de estas personas, algunos de ellos, de estos avatarios, que ya habían aprendido a ganarse los dineros, pues iban de aldea y en aldea preguntando si había habido algún caso de vampirismo, a veces simplemente se lo inventaban y tal, y les pagaban bien, a veces les pagaban con ropa, que era una de las formas. Se decía también que estos cazadores de vampiros podían ver un vampiro quitándose la chaqueta y mirando a través de las mangas, y podían hacer una especie de giro, como si fuera una cámara de televisión, y dicen, este puede ser el vampiro. Recurrían a los mutiladores de cadáveres. Se contaba que cuando estos gitanos, estos clanes gitanos, se acercaban a las aldeas y no oían ladrar a los perros, que inmediatamente se volvían como locos, es que ahí podría estar la posibilidad de que un vampiro estuviera anidando, no ya metido en una fosa y saliendo, sino podría estar en cualquier desván. Los cazadores de vampiros, estos gitanos, lo que hacían era localizar la tumba del posible vampiro, lo exhumaban. Si veían ciertas características, como era la lozanía de su piel, claro, tenían que ver cuánto había pasado. Si la habían enterrado hacía 2 días, pues no se podía ver nada. Pero sí que, y está reflejado en las crónicas funcionariales que acababan en la corte de Viena, que recoge, por ejemplo, el padre Calmet, del que hablaremos ahora, y decían que, bueno, que ahí estaba, que se podía ver incluso el crecimiento del pelo, de las uñas, que, bueno, pues podría ser inteligible en un cadáver que haya estado ya tiempo sepultado. Lo que no era tan entendible es que conservara esa lozanía un poco. Los críticos de todas estas cuestiones dicen, bueno, pero es normal que cuando un cadáver muere se le abombe el estómago por los gases intestinales y de la putrefacción y demás. Ya, pero quienes escribían estos informes no era un campesino que pudiera tener o no tener mucha idea, eran oficiales médicos que habían visto muertos a porrón, que sabían lo que era un ser humano destripado, sabía lo que ocurría cuando los cuerpos de sus compañeros, de sus camaradas en el campo de batalla estaban expuestos a la intemperie. Entonces, no quiero decir que existieran tales vampiros, pero simplemente no debemos recurrir a la hora de intentar explicar un fenómeno a la respuesta más simple. Nunca hay respuestas simples, ni la hay en el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, desde luego, ni la hay en el terreno muy pantanoso de ciertas mitologías que no son nada antiguas, que son de hace 3 siglos prácticamente. Bueno, pues miraban esto y cuando ellos comprobaban que eso podría ser un vampiro, procedían a iniciar el ritual vampírico. Ya se había reunido, os podéis imaginar, en torno al Camposanto. No sé si tengo alguna... este es un libro de Alexei Tolstoy, el Burtalak. Burtalak es vampiro uno de los tipos de vampiros eslavos, rusos y ucranianos. Bueno, esto es Rumanía. Esta es bueno, esto ahora lo cuento. Esta es la cumbre
del paso del Borgo. Si habéis leído Drácula, o si habéis visto la película, alguna de las películas, sobre todo la mejor al respecto, pero que dista mucho de la propia novela, cuál es no Drácula de Bram Stoker, como la titularon, sino Drácula de Coppola, porque no se parece en la esencia en nada. Bram Stoker cita 2 veces a Vlad el Empalador, Vlad Tepes, como el posible origen de Drácula. En cambio, en la película vemos que claramente Vlad Tepes, Vlad el Empalador, Vlad III, era Drácula. Bueno, eso no lo dicen en ninguna parte. Y eso lo comentas en Rumanía cuando estás viajando y te puedes buscar un problema porque a Vlad Tepes, Vlad Tepes se escribe, pero se pronuncia Tepes, te puedes buscar un lío porque lo tienen como un héroe nacional, un héroe que empalaba a 20.000 o 40.000 personas, así como uno se va a ver el fútbol. Jonathan Harker, que es uno de los protagonistas, que al final es uno de los cazadores de vampiros que va a por Drácula, de facto es uno de los cazadores, liderados por Abraham Van Helsing, pues entra en Rumanía procedente desde Hungría y llega a Bistrița, que es una aldea que está a los pies de estos montes, y en Bistrița pasa la noche, ahí es donde le advierten, tenga cuidado, y yo también pasé la noche en Bistrița, a mí nadie me dijo que tuviera cuidado, con lo cual al día siguiente tan ricamente me agarré una camioneta y me subí al paso del Borgo, que era ahí. En este paso es uno de los sitios donde funcionaban estos mutiladores de cadáveres. Los mutiladores de cadáveres, una vez que habían desenterrado al muerto, continuó, simplemente lo que hacían era estacarlo, es decir, clavarle estacas, pero no para acabar con él. La estaca no mata al vampiro. La estaca lo que hace es fijarlo a la tierra. ¿Cómo se le...? Y no, decir matar es muy, muy incorrecto. ¿Cómo aniquilar al vampiro? Se le aniquila cortándole la cabeza, extrayéndole en muchas ocasiones el corazón y otros órganos, reduciéndolos a cenizas y en diversos momentos, pues esas cenizas se dan a beber a las supuestas víctimas que están todavía vivas del vampiro. Es decir, se toma ese mejunje, bastante asqueroso que debe ser, y muchas veces lo mezclaban con aguardiente, y más valía en ese caso, y parecía que mejoraban. En Marotino do Sus, que es lo que antes se ha hablado, el Banato de Timișoara, en finales de 2003 murió un señor que se llamaba Petra Thomas. En enero de 2004 empezaron a producirse enfermedades y casos de algunos de sus parientes. Es una aldea perdida en las montañas rumanas y creyeron que era un caso de vampirismo. Y lo que hicieron fue desenterrar al bueno de Petra Thomas, sacarle también las vísceras y hacer otro mejunje para tomarlas y poder el corazón. No lo quemaron a él, dejaron el resto del cadáver, porque estamos en pleno siglo XXI o en el inicio del siglo XXI, entonces sabemos que eso puede traer consecuencias sanitarias y legales muy importantes, y de hecho fue así. Una de las hijas de Petra Thomas, que no vivía en Marotino do Sus, se enteró de lo que había pasado y lo que hizo fue denunciar a esta gente. Pero cuando se presentaron los cargos, no denunció por haber profanado el cadáver de su padre. Lo denunció porque decía, le habéis quitado el corazón y yo ahora, si tengo algún problema, no puedo clavar una estaca en el corazón. O sea, estamos hablando de unas creencias ancestrales que de momento se remontan a los siglos XVI, XVII, XVIII, sobre todo el XVIII con las epidemias de vampiros, pero que han llegado hasta nuestros días. En la localidad de Exeter, en Rhode Island, muy cerca de Providence, la Providence de H.P. Lovecraft, no olvidemos porque él también trata, en algunos casos un poco encubiertos, el tema del vampirismo. En 1892 se dio el caso de Mercy Lina Brown y también se llegó a extraer las vísceras de esta muchacha. No estaba enterrada, estaba en una cripta, porque creían que era quien había causado ciertas enfermedades entre sus familiares. Bueno, la verdad, después se dijo que eran unos casos de tisis claramente, y tuberculosis y demás. Entonces, eso es lo que hacían los cazadores de vampiros, los aniquiladores mutiladores de cadáveres. Después, una vez que se había quemado todo el cuerpo,
se arrojaban las cenizas a una corriente en movimiento. Los vampiros no pueden atravesar, es una de las leyendas, no pueden atravesar los ríos en movimiento. Por eso en Drácula, cuando monta a bordo, cuando él sube a bordo con sus ataúdes llenos de tierra transilvana, sube de esta zona, del paso del Borgo, sube a bordo del Demeter y va navegando hasta que encalla o llega al puerto de Whitby, en York, en Gran Bretaña, pues él queda en un estado casi catatónico que solo de vez en cuando se lo quita de encima para irse cargando uno por uno a todos los marineros y la tripulación del barco. Una vez que hacen eso, se les paga al clan gitano y a otra cosa mariposa hasta la próxima. Este es un hotel, el único hotel que había en esa zona, que está construido sobre las bases de un edificio muy antiguo y la verdad, si lo comparamos con esto, es bastante más tétrico. Eso es un doble monasterio, estaban construyendo un monasterio de monjas y ahí tuve la oportunidad de preguntar a la hermana María, que hablaba un poco de inglés, sobre el respeto. Yo no hablo rumano, aunque ya al cabo de unos cuantos días ya podía entender algunas cosas, pero en Rumanía hablan todas las lenguas. Yo he llegado a hablar ruso. Yo sí hablo ruso, por ejemplo, porque he vivido mucho tiempo en Rusia, y la gente mayor sí lo hablaba. Pero con inglés, español, aquí pude hablar, me explicó un buen hombre que había trabajado en Andalucía, varias cosas. Esto es en Sigisoara. Sigisoara esta es la estación de tren. Yo iba de esa guisa, es bastante cómodo y bastante indeseable de ver a la vista, y es el sitio donde nació Vlad Tepes y uno de los lugares vampíricos por excelencia también. Este es el cementerio sajón de Sigisoara, donde todavía se producen ciertas ceremonias. No hablo de exhumación de cadáveres porque es demasiado turístico. O sea, bueno, cuando yo estuve no había ni un solo turista, pero sí normalmente acuden turistas a ver el lugar. Y es un sitio, pues, estuve hasta que entró la noche y bastante tétrico. La Orden del Dragón. La Orden del Dragón, no sé si habéis escuchado hablar de ella, fue una orden creada en 1408 por el príncipe Segismundo de Hungría y se encargaba de luchar contra los turcos, pero al mismo tiempo combatía algo más. A ella perteneció, entre otros, Vlad II, el padre de Vlad Tepes. Vlad II se hacía llamar Vlad Dracul, porque Dracul en rumano era dragón, pero también significa diablo. Entonces, con una declinación, el hijo se llamó Vlad Draculea, Vlad, hijo de Dracul, y heredó el título de su padre. Este también es otro de los símbolos que muestra esta orden. Y esa cruz de ahí es la cruz que ellos tenían. Ellos vestían de verde y rojo. Esto es en la isla de Snagov. Snagov no está muy lejos de Bucarest y es donde está enterrado, ahí justo detrás de mí, donde está esa gente, Vlad el Empalador, o donde decían que estuvo enterrado, porque cuando hicieron una exhumación para ver qué había ahí, encontraron un esqueleto de caballo y poco más. Decían que habían encontrado el anillo de la Orden del Dragón también. Este es el mismo sitio. Es muy, muy venerado. Es venerado como si fuera un santo. Por eso yo digo que si vais a Rumanía no andéis diciendo dónde está el malvado de Vlad el Empalador, porque a lo mejor ya decir Vlad Tepes os puede traer algún problemilla. Las epidemias de vampiros, es de lo que he estado hablando. En 1718 fue posiblemente el primer caso de ese siglo XVIII en el que se notificó la aparición de una de estas epidemias de vampiros. Es el abad Calmet, esta edición, tratado sobre los vampiros, además con las reflexiones críticas del padre Feijó, que es español, ¿sabéis?, de Agustín Calmet, pues
Es de Reino de Cordelia, me parece que es esta edición. Yo os lo aconsejo, es uno de los mejores libros sobre vampirismo que nos podemos encontrar. Este hombre, el abad Calmet, quería refutar, quería tirar abajo todas las... ¿Me podéis escuchar bien, no? Que había sobre vampiros, pero lo que hizo fue dejar muchísima más... ¿Voy bien de tiempo? ¿Son? Ah. Me da tiempo a ver incluso. Bueno, pues Agustín Calmet era un benedictino. Él publicó en 1746 este libro. Hay una versión de 1751 que incluso es mejor y acompaña muchas cosas. Este es un cuchillo mío, es de origen escocés. Es un cuchillo utilizado para ceremonias, pero también es uno de los elementos. Es uno de los elementos que se utilizan para defenderse de determinadas entidades demoníacas, entre las que podría encontrarse algún vampiro. La mesa tan chula, no creáis que es en medio de Rumanía, es en Cuba, donde yo vivía. Por entonces, cuando empecé ya a trazar pues los primeros apuntes sobre este libro. Este es el abad Calmet. Tipo muy interesante. Tenía acceso a numerosas bibliotecas, a muchos grimorios. Cuando hablo de grimorios, estoy hablando de libros prohibidos, muchas veces por la propia Iglesia, y que trataban de determinadas estudios pues, que no eran muy recomendables. El tratado sobre las apariciones de los espíritus y sobre los vampiros o los revinientes de Hungría, de Moravia, por Agustín Calmet. Hay tres grandes autores que yo recomiendo para quien se quiera iniciar de una manera más profunda en la upirología. Upirología es lo que podríamos llamar como vampirología, la ciencia de los vampiros. Upir es en ruso, en algunos idiomas eslavos, cómo se denomina a los vampiros. Viene de la palabra uper, que es una palabra de origen túrquico que significa bruja. Pero seguro que habéis oído hablar de los upires y demás. Bueno, pues decía que hay tres autores. Uno es el abad Calmet, el otro es Bram Stoker. Bram Stoker, que además no es que de pronto se empezara, como os he dicho antes, no se empezó a inventar las cosas. Él había tenido mucha información. Tenía una relación muy cercana también a la Golden Dawn, cuyo libro, digamos, de cabecera, el libro sagrado de la magia de Abramelin, tenía una parte nigromántica con la que se supone que se podría intentar resucitar cadáveres. Uno de los fundadores de la orden pues intentó traducirlo todo, pero se le perdieron justamente los capítulos más interesantes para este propósito, quizá por suerte. Bueno, este es otro de los casos para acabar con un vampiro. El fuego acaba con los vampiros y hay que destruirlos precisamente quemándolos. Bueno, aquí no he encontrado fotos de quien os voy a hablar ahora mismo, pero en esa epidemia de vampiros, la corte de Viena empezó a enviar sus oficiales para ver qué estaba sucediendo en esa zona tan sensible, donde los haiduques de pronto, en una aldea, la abandonaban y por tanto dejaban huecos para que los turcos, sobre todo los musulmanes procedentes de lo que hoy día es Bosnia-Herzegovina, sabéis que es de mayoría musulmana, pues fueran subiendo hacia el norte. Entonces necesitaban que hubiera, no ya paz, pero por lo menos que cumplieran ese compromiso de quedarse. Entonces se empezó a mandar destacamentos militares. Uno de esos destacamentos estaba encabezado por un médico que se llamaba Glasse, de apellido, y ahí encontró un montón de casos de vampirismo. Mandaron a otro, a Johann Flukinger, que se convirtió en uno de los primeros, entre comillas, cazadores de vampiros, o mejor dicho, uno de los primeros occidentales, procedentes de la Europa más civilizada, no del, entre comillas, salvajismo de los haiduques y de estos clanes gitanos, y lo digo con muchas comillas,
eso de salvajismo, pero que sobre todo su importancia es de los primeros que empezaron a registrar todos estos muertos. Sobre todo en la zona del norte de Serbia y suroeste de lo que hoy en día es en Rumanía. Bueno, pues hubo uno de estos tipos, fue el llamado Conde de Cabreras. El Conde de Cabreras era de por aquí, Juan Gil y Perellós, como bien puso indagar, yo creo que el que es ahora mismo el mejor upirólogo español, Javier Arries, en su tratado de los vampiros, y también podéis ver en algunas páginas que él tiene en internet. Merece muchísimo la pena. El libro de los vampiros de Javier Arries, por desgracia, no es muy fácil de encontrar. Cuando yo me dispuse a escribir un libro de vampiros, yo me di cuenta que yo no podía escribir un tratado sobre los vampiros, porque yo lo había escrito Javier, por lo cual yo simplemente como periodista empecé a contar lo que me habían contado, valga la redundancia, y lo que podría ser, pues es una mezcla de libro de viajes y de aventuras vampíricas. Bueno, pues el Conde de Cabreras, Juan Gil y Perellós, era uno de los oficiales que habían luchado junto a los Habsburgo contra los Borbones en la Guerra de Sucesión de España. Vosotros aquí sabéis perfectamente qué supuso esto, porque fue una de las, todo el Levante fue una de las áreas donde hubo esa confrontación más importante. Bueno, pues Juan Gil y Perellós marchó con cerca de 2000 y pico de sus soldados, él era capitán, después le ascendieron viene a ser sobre el 1715 cuando se producen estos hechos que voy a narrar, que narra el padre Calmetti, que son muy interesantes. A él se lo cuentan en 1730 y él habla de que había sido más o menos coincidiendo con esta fecha que os digo, 1715. Nos dice que en un lugar aparentemente de Rumanía, no está muy claro, uno de estos oficiales, destacados en una misión de reconocimiento o para ver qué estaba ocurriendo en una de estas aldeas, se alojó en una de las casas de los notables del pueblo. Estaban sentados a la cena, preparados para tomar esos alimentos, cuando se oyeron unos golpes en la mesa estaba en la puerta, la mesa estaba presidida por el padre de la familia, y entró un hombre mayor, demacrado, y se sentó en un sitio que estaba libre. Todo el bullicio que había, pues por la presencia también de este oficial austriaco, cuando yo digo austriaco podría ser español, podría ser de otras nacionalidades, pero sirviendo a la corona austríaca. Todos callaron, el hombre el oficial, se fue a dormir y al día siguiente, de madrugada, oyó un bullicio tremendo. ¿Y qué ha pasado? Bueno, había muerto el dueño, el jefe de la familia, el dueño de la casa. Y bueno, pues ayer estaba perfectamente. Sí. Esto se lo comentaba uno de sus hijos. Pero se acuerda del hombre, sí, se sentó, yo vi que a lo mejor no era muy querido, ya era el padre de mi padre, era mi abuelo. Está muerto desde hace 10 años. Entonces se originó un follón de narices, porque fueron muchas otras personas las que empezaron a corroborar este caso, que efectivamente había muerto. Entonces lo que hicieron, ante el riesgo de que se produjera no solo un motín, sino que se marcharan todos, asustados y aterrados, desenterraron y efectivamente vieron que estaba en unas condiciones bastante saludables. No querían hacer nada, pero la presión obligaron a que procedieran al ritual vampírico, como os he indicado antes. Lo estaquearon, cortaron la cabeza y lo quemaron. Hubo después otros 2 casos importantes en los que el conde de Cabreras, Juan Gil, participó, y en uno de los casos solo fue necesario clavar un clavo enorme en la cabeza del finado vampírico y poco más. Pero ha pasado a esta clase a este honor de ser uno de los primeros cazadores de vampiros. Esta es una tumba en Bucarest. Es de este tipo de tumbas que uno se podía encontrar, no en estas aldeas, pero en sitios un poco más grandes en Rumanía. Esto en Brasov, esta foto tan extraña la hice y salió así, con ese rayo duro. Es la Iglesia Negra. Está relacionada con ciertos sucesos esotéricos, pero lo que pasa es que no tenemos tiempo para contar. Esta cruz está al pie del castillo de Bran, en
donde se supone que el que llaman el castillo de Vlad Drácula, pero es mentira. O sea, Vlad el Empalador pasó apenas unos días, si es que pasó algunos en este sitio, pero es un lugar que merece la pena, es muy, muy bonito. Aquí tenemos otra imagen. Hubo otros de estos cazadores de vampiros, George, por ejemplo, Palar, que también nos cuentan sus historias sobre esta cacería de vampiros a principios, en la primera mitad del siglo XVIII. Esta es la emperatriz Teresa II de Austria, una mujer que reinó a mediados del siglo XVIII y que instituyó la figura del primer buscador y refutador de leyendas de vampiros, porque vemos que el propio Abad Calmet no lo logró. Y estoy hablando de Gerard van Swieten. Gerard van Swieten fue una de las personas, además, que inspiró a la creación de la figura de Abraham Van Helsing. Este es Gerard van Swieten. Gerard van Swieten, de origen, era de Leiden, de Holanda, y él empezó a servir, era médico, él reformó todo lo que era el servicio médico de Austria, y hacia 1755 le fue encomendada la tarea de refutar y tratar de demostrar que era una superstición todo lo que estaban contando de los vampiros. Y parece ser que logró, hizo algunos escritos y bueno, quedó la cosa bastante bien. Lo que no se cuenta tanto es que Gerard van Swieten investigó muchas veces el tema de los vampiros por su cuenta y que tenía una contraposición muy fuerte con los jesuitas, con la orden de los jesuitas en Austria, y que era además poseedor de numerosos libros prohibidos. Hay una teoría, un poco así curiosa o extraña, que dice que él realmente creía que había vampiros. Al igual, había leído después a todo lo que había escrito Calmet y pensaba que podría ser, de la igual forma que pueden tener alma las máquinas. Joseph Sheridan Le Fanu, ya vamos más deprisa, este es el autor de Carmila. Es una novelita que os aconsejo, de 1872, donde se cuenta también la historia de una de las primeras mujeres vampiro y merece mucho la pena. Otro buen hombre que también rascó mucho en los temas esotéricos. Todos estos, incluido Bram Stoker, como os he comentado, se metieron en ámbitos ocultistas muy, muy curiosos. Carmila. Carmila en una tarde os la podéis leer. Merece de verdad mucho, mucho la pena. Carmila intentando modos ver. Este es el otro tipo. Había hablado de Calmet, había hablado de Bram Stoker, y este es el tercero de este trío. Y estamos hablando de Augustus Montag Summer. Este era británico, nacido en 1880, creo que era, murió en 1948, y es el mayor upirólogo que ha dado la historia. Tiene dos libros importantes, El vampiro, su tipo y su raza, más o menos, sería la traducción, y el otro, El vampiro en Europa. Y este hombre, que se convirtió al catolicismo y se hizo reverendo, tuvo acusaciones después que no se llegaron a demostrar, pero que le alejaron un poco de las simpatías de la propia Iglesia Católica, sobre pederastía. Y bueno, fue el primero que tradujo al inglés el Malleus Maleficarum. Si sabéis un poco de brujería o habéis leído sobre historia de la brujería, sabéis que ese es uno de los libros escritos para atacar a las brujas, y además se utilizó en las persecuciones de brujas en toda Europa una vez que se escribió. Bueno, pues el bueno de Montag escribió también sobre hombres lobo, sobre aparecidos y otras cuestiones, y él también, desde un principio, pues parece que trata de demostrar que los vampiros no han existido, pero una vez que te lees, que tiene suficientes esfuerzos, unos tochos tremendos. Pero no sé si del primero hay una traducción en español, yo los tengo en inglés. Pues si te lees sus libros, dices, bueno, por favor, o sea, esto es un poco raro.
y era un poco curiosa también la cara. El Maleus Maleficarum, ahí con la traducido y la introducción, bibliografía y notas del reverendo Montague Savage. No perteneció a ninguna orden, desde luego, católica. Y hay también habladurías que dicen que precisamente su trabajo estaba en buscar y perseguir vampiros, como este. Esto es un sitio que encontré en San Juan de no sé cuánto, en pleno Bucarest, donde se rinde culto a los muertos que no pueden descansar. Bueno, los kits cazadores de cazavampiros. Aquí tampoco tenemos mazos, con lo cual, no sé yo. Pero ritos de exorcismo, otro más, este sí es bueno y además tiene pistola. Se decía que las balas de plata también actúan contra los vampiros. Eso se lo inventó alguien de alguna película y demás. Aquí tenemos todo tipo de agua sagrada, óleos, vampire killing, la manera de estaquear, porque no creo que sea muy fácil estaquear a un vampiro. Aquí otra mejor. Vemos, hubo un tal Blomfer que a finales empezó a comercializar todo esto. Si os metéis en eBay podéis comprar cosas así. A lo mejor os gastáis 30.000 euros, pero bueno, quién sabe. Después de la epidemia del COVID, algunos empezaron a decir que eso era en realidad una epidemia vampírica. Y de hecho, si eso se hubiera producido en el siglo XVIII, seguramente se habría atribuido a los vampiros. Aquí estoy, esta es una exposición sobre el vampiro en Madrid, en el Museo del Romanticismo, sobre el vampiro de Polidori, muy interesante. Aquí tenemos más. Bueno, esto es para celebrar después. Yo creo que este es el kit mejor de todos. No son estacas estas, ¿eh? Plural. Bueno, este es de la misma exposición. Vamos a ir terminando. Este es uno de mis cuadernos de notas. Habla sobre la montaña sagrada de Pogainon, en Rumanía. Este es uno de los estandartes que llevaban los dacios. Los dacios eran un pueblo al que se enfrentaron los romanos, que adoraban a los lobos. Tenían una sociedad llamada de hombres guerreros lobo, y a quienes se atribuían también ciertas connotaciones vampíricas. Ese es el sitio donde quiero ir a volver a Rumanía, porque ahí no estuve, en la zona de los montes Bucegi. Otro gran... no es Van Helsing. No. Solomon Kane. Solomon Kane, que es una obra de Robert Howard, uno de los grandes, el creador de Conan el Bárbaro, pues él tenía ciertos personajes menores y uno de ellos era Solomon Kane, que era cazador de todo tipo de bichos, entre ellos vampiros. Hay varios cuentos suyos que hablan sobre el vampirismo. Este sí es el Van Helsing de la película. Este también es el mismo libro para identificar algunas de las marcas. Werewolf Symbol, uno de los símbolos que se han hallado en sitios donde los hombres lobo se relacionan muchas veces al hombre lobo con el vampiro. Y eso lo sabe todo buen cazador de vampiros, porque sabe que un brujo se puede convertir en hombre lobo mientras vive y cuando muere se convertiría en vampiro. Pero esa relación entre magia negra y vampirismo daría para otra charla. Este es el paso que lleva a las montañas del norte del sur de Transilvania, Fagarasan, donde se decía que estaba la escuela de Xolomance. Esa la cita Bram Stoker, porque la había copiado de una folclorista, Emily Gerard, que en el siglo XIX anduvo por allí. Su marido era un enviado polaco, y aquí está el lago Bilia. El lago Bilia es donde se supone que, o en las profundidades o en alguna cueva, estaba esta escuela de Xolomance, que puede ser también de Schule en alemán, o en yiddish sobre todo es escuela mantia, escuela de la magia, escuela de lo oculto. Y dice que 10 discípulos son enseñados por el diablo y uno de ellos elegido para enseñarle el lenguaje de los pájaros,
a cabalgar en dragones, volvemos a lo mismo, a la identificación entre vampirismo y dragón. Y ¿alguno se sabe la historia de la cueva de Salamanca? Es la misma, solo que en lugar de 10 discípulos son 7 discípulos. Salamanca, Suleman. Ahí os lo dejo. Este es el lago Gilead, y yo ahí en plan gañán. Bram Stoker. Voy ahí ya deprisa porque estoy... Van Helsing. A mí, sinceramente, me gusta Peter Cushing como Van Helsing, pero para mí Anthony Hopkins es el maestro. Aquí está Christopher Lambert también. Bueno, Cushing, Solomon Kane. Este es uno de los, vamos a ver, uno de los lugares donde yo me encontré rastros de buscadores de vampiros y de cazadores fue precisamente en Bolivia, donde tuve la suerte de residir 4 años. Esta es la ciudad de Potosí, y hay algunos que identifican a esa máscara como un antiguo vampiro, un Achanchu. Los Achanchus eran vampiros que está al lado de la Casa de la Moneda. Los Achanchus eran vampiros muy parecidos a los Nosferatus y otros de Europa, aparecieron después de la colonización y yo me encontré con numerosos testimonios al respecto. Bueno, esta, ¿sabéis de qué película es? Nosferatu. Nosferatu es, para mí es mejor película incluso sobre vampirismo que la de Coppola. Y todo esto que hay ahí son símbolos que dicen que tienen un significado. Ese es Nosferatu, el conde Orlok. Alvin Grau era el productor de Nosferatu. Y Alvin Grau perteneció a varias órdenes ocultistas que se reflejan en esta película. Esto es en el convento de San Francisco, una cripta muy interesante. Este es el señor Lucano que me contó las historias de los Achanchu en Pampa Belén, un sitio en los Andes, en la orilla oriental del Titicaca, y él me decía, cuando yo era niño, venían en los tiempos antiguos, estaban todavía vivos o muertos. Esta es la isla de Pariti, donde escuché sobre la Antahuaya, otro de los vampiros de América del Sur. Este es el señor Armando, el señor Gerardo, en la tumba de su padre. Uno de sus parientes me contó, a mí y a otro periodista, Alex Ayala, un gran cronista español que vivía en Bolivia en aquel entonces, cómo había sido atacado por Antahuaya. Se levantó en la pernera y tenía una cicatriz, y no digo, hombre, habrá sido un perro salvaje. Dice, no, aquí no tenemos perros. Si habrás caído, no habrías bebido un poco. No, fue un Antahuaya. A los Antahuayas aparecen en las noches de tormenta y aparecen primero como una figura, pues más bien parecida, dicen, como un gato eléctrico en el cielo y tal, pero también lo identifican pues como al Achanchu con un ser antropomorfo. En estas aldeas de la zona de las provincias de La Paz y de Oruro hay muchas leyendas al respecto. Esto es en una chulpa aymara. Bueno, vamos deprisa. En esta finca, El Capricho, las afueras de Sucre, es muy interesante, estaban todos los espejos rotos. Los espejos rotos son también atribuidos a fenómenos vampíricos, pero lo más interesante es todo esto. Son figuras de vampiros en una de las salas. Ahí no se ve bien, pero si os acercáis son vampiros, o perros vampiros. Como estos perros vampiros me los he encontrado también en Florencia, por cierto. Relación ninguna, esta es en la iglesia de San Lázaro. San Lázaro, el patrón de los cazadores de vampiros. ¿Quién era San Lázaro? El no muerto, el que volvió. Esto es en Japón, donde yo vivía también, y hay muchas leyendas en Japón que también relacionan a la cacería de seres endemoniados como este con los ritos antivampíricos. Allí hay un ser que se llama el Jikininki,
Jiquininqui es el comedor de cadáveres. Y el comedor de cadáveres aparece cuando muere un monje taoísta, un monje de cierta virtud, y se convierte en esto. Yo me he encontrado leyendas al respecto, por ejemplo, en Aokigahara. Aokigahara, no sé si os sonará, el bosque de los suicidas, al pie del monte Fuji. Yo subí el monte Fuji y tuvimos que atravesar el bosque de Aokigahara, y ahí el señor Kojiki me decía que no todos los cadáveres se encuentran. Digo, claro, es muy grande el bosque. No, Jiquininqui, Jiquininqui. Se los comían. Este es el cementerio de Okunoin, entre 200 y pico mil y 500.000 tumbas en medio de un bosque en la península de aquí, en un monte. Y yo llegué en invierno, en enero, y la verdad fue impresionante. Uno de esos sitios de los que llaman en Japón territorio Yurei. Territorio Yurei es un sitio donde lo sobrenatural lo sientes a flor de piel. Tal vez hacía mucho frío. Cazavampiros, ¿quién es esta? Winona. Pero ¿a quién representa? A Mina Harker. Mina Harker, la que se convirtió en esposa de Jonathan Harker, de quien os he hablado, en la novela Drácula. Ella aparece en la novela como una de las participantes, como la había dado a beber de su sangre Drácula, pues tenía cierta conexión y por eso se convirtió en miembro femenino del grupo de cazavampiros. Aquí está con un Drácula bello. No, ni los de Crepúsculo tampoco, ni Brad Pitt menos. Os pongáis como os pongáis. ¿Quién es ella? Ellen Hutter. Ellen Hutter es cómo se llamó a Mina Harker en Nosferatu. Sabéis que hubo problemas con los derechos y tal, y bueno, Ellen Hutter sí acaba con el vampiro. Ahí da unas vueltas, y Ellen Hutter es la que cree en que la fuerza del amor puede llevar a que un vampiro se sienta tan atraído y distraerle para que sea destruido al amanecer. Y eso es lo que sucedió con Nosferatu. Destruido o desaparecido. Nuestro buen amigo Nosferatu, después de hacer sus tropelías en el Demeter. Este es el castillo de Orava, donde se rodó en 1922, se estrenó en 1922, en 1921 se rodó Nosferatu. Es un sitio alucinante, como podéis ver. Y muy bien, este sitio sí que merece mucho más la pena que el castillo de Bran en Rumanía. Y además sí tiene también algunas leyendas vampíricas que no la digo. Bueno, este monigote está dentro en una exposición y es lo que la caga del todo. Bueno. Este es el castillo de Častice, no da tiempo a hablar, no sé si habéis escuchado sobre él, está en los Montes Tatras, en Eslovaquia, esto lo visité el año pasado, y es el lugar donde vivía Erzsébet Báthory. Erzsébet Báthory era la condesa sangrienta, aquella responsable de la muerte de 650 vírgenes o no vírgenes, mujeres, a las que le sacaba la sangre supuestamente para recuperar la lozanía y la juventud. No era así. Esta mujer era una bruja, pero de las malas, y que hacía ritos nigrománticos con este tipo de víctimas. Ahí estoy yo, ahí se ve toda la zona de los Montes Tatras. Este lugar sí que es realmente espeluznante. Y nos contaba uno de los guardeses que no mucho antes habían hecho varios sacrificios de ovejas. Mi compañera con la que viajé, sí, yo no cabía, claro, pero ella sí cabía a través de una gruta y olía el olor olió la sangre que había en ese lugar de sacrificio. Y non omnis moriar. Eso os lo dejo para... Eso es lo que yo pienso sobre los vampiros, pero no os lo voy a decir. Bueno, si tenéis alguna pregunta, os hemos dejado muchas cosas, pues que... Muchas gracias. ¿Alguna pregunta rápida? Porque luego, cuando acaben las ponencias, acabe la de Pedro Amorós, hacemos tertulia de lo desconocido y estarán todos los ponentes y podéis hacer preguntas. Así que rápidamente, una pregunta que levantaba la mano. Quisiera saber si hay algo de cierto en ese rumor
que circula de que el protagonista de Nosferatu realmente sí que tenía algo de vampiro. Max Schreck, Schreck en alemán es como horror o susto, pero podría tener algo de vampiro, pero desde luego él tenía una carrera cinematográfica totalmente. Cuando ves la película La sombra del vampiro, es muy interesante y aparece como un vampiro al que se le contrata precisamente a cambio de que pueda chuparle la sangre a la principal protagonista, pero yo no lo creo. Esa película ya tiene suficientes enigmas con el tema, por ejemplo, de Alvin Grau, y el director fue Wilhelm Murnau, que también tiene su historia. Alvin Grau estuvo en la Primera Guerra Mundial y escuchó, cuando servía en el frente serbio, escuchó una historia sobre unos revinientes contada en una cabaña que se habían refugiado su pelotón, y que contaba que este hombre que estaba allí era de origen rumano y les habló que su padre había vuelto de entre los muertos. Él lo cuenta en alguna de las entrevistas que hicieron previas a la emisión, a la producción de Nosferatu. Algunos dicen que se lo inventó, da muchos detalles. ¿Alguna más rápidamente? Bueno, eran dos, pero lo voy a resumir en una. A ver, según las leyendas de los vampíricas, uno de las armas más poderosas para protegerte contra los vampiros sería un crucifijo. Pero sin embargo hemos visto que en su entorno o en su hábitat donde vivían ellos sí que había varios crucifijos y bastante grandes. ¿Eso cómo es? Bueno, el crucifijo se utilizaba porque era una zona de mayoría ortodoxa, mientras que en el Mediterráneo occidental se hablaba del demonio como el principal enemigo de las almas de los creyentes. Los vampiros en esas zonas empezaron a ocupar esa posición. Pero imaginaos que estos fenómenos vampíricos pues hubieran sucedido en Kosovo, en Albania, en Bosnia y Herzegovina, donde hay un montón de musulmanes. Entonces, bueno, esos kits están hechos mucho después. Es igual que el ajo. El ajo sí que se cree y aparece en muchas tradiciones, como sobre todo la flor de ajo. Hay muchas maneras de exterminar a los vampiros y muchas maneras de asustarlos. También con semillas de cáñamo, que se dice que se echan en las tumbas o delante de las puertas, para que son seres obsesivos y en cuanto ven los cáñamos o cositas pequeñas empiezan a contarlos. Imaginaos lo que si echas ahí tropemil cañamones, pues lo que pueden tardar. Pero el tema de los crucifijos, bueno, es mito, como toda esta historia. ¿Y no hay kits antivampiros de esos más modernos y más baratitos? No sea que estemos desprotegidos. Algunos, no sé, me refiero, no se ha reeditado eso. Yo conozco gente, que tú conoces también, y que no lo voy a decir aquí, que se han creado sus propios kits antivampíricos. Y que, bueno, yo creo que la clave ahí sobre todo es una maleta bonita, pero bueno, ahí está. Bueno, un gran aplauso para Juan Antonio Sanz.